Zeus no Chusai o El veredicto de Zeus es la segunda canción del álbum La Review Eternal correspondiente a la Review de Géminis, continuando así la temática griega que conecta todas las canciones de dicho álbum, interpretada por como Claudine Saijo, mientras que Reo Kurachi y Hikaru Tono son Fumi y Shiori Yumeochi correspondientemente, contando en la parte de producción un dúo clásico dentro de la franquicia Review Starlight, como lo son Kanata Nakamura y Keita Miyoshi. Pero antes de entrar en más profundidad, hablemos de Saijo Claudine y Aiba Aina. Kuro es el único personaje que no tiene una canción propia en el anime, y parece ser que siempre va a estar a la sombra de Maya. Y eso no es así, no pienso que deba ser así. Me gustaría reivindicar la importancia que tiene Claudine dentro de Review Starlight, por cómo entiende perfectamente a Futaba el estar detrás de alguien y la ayuda a entrenar, y por cómo se preocupa genuinamente del resto de Butai Shoujos en una especie de papel protector. Paralelamente, Ai es alguien que tiene un rol similar dentro de Kukugumi, ya que ella es de las pocas seiyus que tenían experiencia previa. De hecho, hay una pequeña anécdota en relación a ella, Mahone y Mimori, que, ya que son las tres más mayores, tienen una pequeña broma, llamándose Starlight Anegumi, siendo Ane hermana mayor. Por ello, quería dedicar unos segundos a hablar de seiyu y personaje, realzando su papel dentro de esta franquicia. El mito de Castor y Pollux narra la leyenda de dos hermanos gemelos nacidos de la misma madre, Leda, pero de distinto padre. Por un lado, Castor era el hijo de Tindareo, mientras que Pollux era el hijo de Zeus, quien había engañado a Leda convertido en cisne. Un día, Castor fue herido mortalmente, lo cual causó una gran tristeza en Pollux, quien pidió desesperadamente a Zeus que pudiera volver a verlo. Fruto de este amor fraternal, el dios griego les colocó entre los astros en lo que hoy en día se conoce como la constelación de Géminis. Por su parte, dentro del lore de Review Starlight tenemos la historia de las hermanas Yumeoji, Fumi y Shiori. La hermana mayor, Fumi, destacó durante su primer año en Ziegfeld, llegando a obtener el título de Frau Jade, pero su arrogancia llevó a que sus compañeras la dejaran de lado, a excepción de Shiori. Sin embargo, tras una desastrosa actuación en los exámenes de primero, provocada por los nervios al ver el creciente talento de Shiori, Fumi abandonó la escuela sin mencionárselo a nadie, heredando así, la menor, el título de Edel de Jade. Hasta entonces no han vuelto a cruzar palabra, y como aclara a Claudine al principio de la canción, ahora son Butai Shoujos, así que deben resolverlo en la review. La charla de las hermanas Yumeoji ocupa gran parte de las líneas de la canción. Te fuiste un día sin avisar, la habitación estaba vacía, ni me diste la oportunidad de hablarlo. Aunque lo hubiéramos hablado, no habrías entendido mis sentimientos. Hay cosas que no te puedo decir. Nunca me tratas como una adulta, sin importar el tiempo que pase. Precisamente porque te entiendo bien, es porque lo dejé estar. No confiaste en mí, me sentía sola. No quería traicionar tus ideales y enseñarte el lado débil de mí. Quería ser una hermana mayor ejemplar. Podemos ver el choque entre el complejo de inferioridad de Fumi a Shiori, pese a esta ser la mayor, y la confusión de la segunda por el repentino abandono. Trasladado al mito de los dioses oscuros, es decir, Castor y Pollux, esta huida de Fumi simbolizaría la muerte de Castor, ya que canónicamente el papel de Pollux es de Shiori, al tener esta la carta en el videojuego Relife. Un pequeño huevo de Pascua dentro de El veredicto de Zeus es una línea que entona Claudine. Espero que esa chica me esté reconociendo, entre tú y yo. Una mujer verdaderamente deplorable. ¿A quién se está refiriendo? ¡A Zeus! ¿Y quién tiene el papel de Zeus en La traición de Creta? ¡Tendo, Maya! Ya para concluir, las hermanas Yumeoji consiguen ponerse de acuerdo. Pese a que la decisión de Fumi de abandonar Ziegfeld está hecha y ahora considera Rinmeikan su hogar, Fumi entiende que Shiori ya no es esa niña enfermiza a la que tiene que cuidar. Está orgullosa de ella. Por su parte, Shiori seguirá admirando a su hermana, pero empezará a dar más pasos en solitario. Uy, desde ahora, este tema está zanjado.